Saludos, saludos, mis queridos hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bendiciones para todos. En esta oportunidad, pues quiero compartir con ustedes un diálogo. Bueno, es un testimonio de conversión a la iglesia. Vamos a ir reaccionando a este video, mis queridos hermanos. Buenísimo. Vamos a Vamos a ir viendo, mis queridos hermanos, cómo actúa Dios. Así que bendiciones para los que se van a ir conectando. Bendiciones, bendiciones. Quiero ver si tengo alguna tarjeta flash. Bien, voy a ir empezando, mis queridos hermanos, para no dilatar mucho. Voy a ir empezando, voy a tirar a YouTube, voy a tirar la transmisión, mis queridos hermanos. Así que compartan, mis queridos hermanos, si ustedes quieren, si no, pues no lo hagan. Vamos a, vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando, mis queridos hermanos. Um, este es el video al cual vamos a ir reaccionando. Espero de que se vea bien. Sí, sí. Creo que se escucha, sí. Bien. Vamos a ir empezando, mis queridos hermanos. Este video es bueno, hermanos, porque vamos a ver por qué la enseñanza protestante tiene frutos en nuestro medio. Vamos a ver por qué. Y cuando se cae, mis queridos hermanos, esa estrategia protestante. Vamos a ir empezando. Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino Evangelicum en Roma. Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino Evangelicum en Roma. Padre, es bueno tenerlo en el estudio. Gracias. Es genial estar aquí. Sí, vale. Bueno, supongo que la pregunta es obvia. Comparta con nosotros, en primer lugar, un poco sus antecedentes familiares. Y luego su viaje hacia el catolicismo. Bueno, mis antecedentes familiares abarcan 4 generaciones en mi familia. Cada hombre de esa generación fue un ministro protestante. Vaya. Mi padre era ministro bautista, mi abuelo presbiteriano y 2 generaciones más atrás. Vaya. Cuando era joven, vi a mi padre predicando. Vi a mi abuelo. Y esto era algo en lo que había pensado un poco. Y, por supuesto, siempre creí en Cristo como familia. Orábamos juntos. A veces, mi padre intentaba tener un estudio bíblico familiar, pero por lo general se convertía en una conferencia bíblica familiar. Bueno, no se le puede culpar al hombre, ¿verdad? Exactamente. Mira lo que le pasó a su hijo. Cierto. Bueno, buen punto. Y así, con el tiempo, empecé a leer a los padres de la iglesia, Aquí vemos, mis queridos hermanos, saludos, mis hermanos de YouTube. Saludos, hermana María Cristina, bendiciones. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que había sido, hijo, abuelo, hijo, nieto y bisnieto de pastores protestantes. Mis queridos hermanos. Ellos asumen que están en la verdad. Cuando nacen en el protestantismo, ellos creen que están en la verdad y no se toman el tiempo de confirmar si es cierto. Ese es un gran problema. No se toman el tiempo de confirmar sus creencias porque asumen
de que son correctas. Eso, mis queridos hermanos, se va al piso cuando la persona es honesta y empieza a estudiar. Cuando no es honesta la persona, mis queridos hermanos, pues rechazan la verdad. Eso la Biblia lo dice. No es que no se encuentren con la verdad, sino que la resisten, la rechazan. Entonces, este caso, vamos a escuchar acá, alguien quiere subir. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, amigo, ¿cómo vas? Bendecido, disculpe, ¿a qué? El nombre, ¿no? Qué bueno, Cristiano bienvenido. Creyente. ¿A qué denominación pertenece usted? Aló. ¿A cuál denominación pertenece? Giovanni, ¿a qué Iglesia denominación? de Dios Ministerial. Iglesia de Dios Ministerial. ¿Puede poner su cámara, Giovanni? Aló. Puede poner su cámara para, pues, que dialoguemos aquí viéndonos la cara. Hay algo de problemas con la señal. A veces sucede, pero se le escucha bien. Se le escucha bien. En esta noche estoy compartiendo acá lo que es pues un testimonio de conversión de dos personas que sus padres eran Señor, protestantes, sus abuelos de igual manera eran pastores. Entonces, pues por eso estoy pasando este testimonio. Pero sí, ponga su cámara, Giovanni, para que pues poderlo ver y saludarlo, pues como se merece. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar Iglesia de Dios? siempre está como mala la señal. Yo le escucho bien. Le escucho bien. Si quiere, baje. Yo le escucho entrecortado. Si quiere, baje y vuelve a subir. Si quiere, baje y vuelve a subir para que podamos tener el diálogo. Lo voy a bajar y luego le voy a enviar la invitación. Vamos a ver, mis queridos hermanos, si podemos dialogar con Giovanni. Aquí son bienvenidos. Aquí son bienvenidos. Vamos a ver si lo encuentro. No lo encuentro. Mande la invitación, Giovanni. Mande la solicitud para luego subirlo, porque no me aparece. Entonces, mis queridos hermanos, mientras le envía a Giovanni, el punto acá es no quedarse asumiendo que pues lo que ha conocido de toda la vida es verdadero. Es posible de que no logremos entender a plenitud lo que la iglesia enseña. Es posible. Por ejemplo, la Trinidad, el nombre Trinidad no está dentro de la Biblia. Entonces, hay cosas o doctrinas que no están explícitas, pero sí está implícita o descritas así tal cual, pero sí nosotros podemos encontrar los rasgos en la Biblia, mis queridos hermanos. Giovanni, mande la invitación. Entonces, eso es importante. Es importante, mis queridos hermanos. Bien, vamos a continuar escuchando el testimonio. Saludo mi hermano César. Si quiere subir, mi hermano, pásese por acá a TikTok.
primeros escritos que encontramos en el catolicismo. Sí. Y me sorprendió encontrar, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, que Orábamos juntos. A veces, mi padre intentaba tener un estudio bíblico. comparta con nosotros, en Vamos a primer lugar, escuchar. un poco sus antecedentes familiares. Y luego su viaje hacia el catolicismo. Bueno, mis antecedentes familiares abarcan 4 generaciones en mi familia. Cada hombre de esa generación fue un ministro protestante. Vaya, Mi padre era ministro bautista, mi abuelo presbiteriano y 2 generaciones más atrás. vaya. Cuando era joven, vi a mi padre predicando. Vi a mi abuelo. Y esto era algo en lo que había pensado un poco. Si ustedes ven, ministro bautista, el otro presbiteriano. Los presbiterianos, si no estoy mal, ellos bautizan bebés y los bautistas no. Entonces ahí podemos ver que no había unidad de fe, aún dentro de la misma familia. Entonces, es lo que sucede. Es lo que sucede, que no hay unidad de fe. Incluso estando dentro de la misma denominación, no hay unidad de fe. Ese es el punto, mis queridos hermanos, de que se venden como que, pues, si usted les dice, ¿y a cuál me voy? No, vaya donde se predique a Cristo. Todos dicen predicar a Cristo, pero no hay unidad de fe. Entonces, vamos a seguir escuchando para no alargarnos mucho. Y, por supuesto, siempre creí en Cristo como familia. Orábamos juntos. A veces, mi padre intentaba tener un estudio bíblico familiar, pero por lo general se convertía en una conferencia bíblica familiar. Bueno, no se le puede culpar al hombre, ¿verdad? Exactamente. Mira lo que le pasó a su hijo. Cierto, cierto, cierto. Bueno, buen punto. Y así, con el tiempo, empecé a leer a los padres de la iglesia, los primeros escritos que encontramos en el catolicismo. Sí. Y me sorprendió encontrar, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, que Escribe 4 generaciones después de Cristo, solo unos años después de que Cristo ascendiera al cielo, y describe cómo la iglesia tenía obispos. cómo creían en la Sagrada Eucaristía. Ese es el punto, hermanos. Ojo, ese es el punto. Él ve obispos. Él ve la Santa Eucaristía como el cuerpo de Cristo. O sea, él abre una ventana de realidad. Él lo puede ver. Ayer que tuve el diálogo con este muchacho, él ve que los obispos eran los que enseñaban en Cuaresma, porque él mencionó los 40 días. No les interesa. Ese es el problema. ¿Por qué? Por lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 al 8. Y de la misma manera que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, estos se oponen a la verdad. Estos hermanos del testimonio pudieron encontrarse con la verdad y la abrazaron en su corazón. Como dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré y comeré con él y él conmigo. Así la verdad llega a determinadas personas y no la aceptan, la resisten, la rechazan, porque son hombres descalificados en cuanto a la fe. En cambio, estos hermanos abrieron su corazón, fueron libres de la ignorancia. Y San Ignacio, discípulo de Policarpo. Policarpo conocía a Juan, que se recostó sobre el pecho de Jesús en la última cena, y yo estaba leyendo sobre estos padres de la iglesia y pensaba, vaya, esto es increíble. Qué tradición que ha continuado desde entonces hasta ahora. Y una de las cosas que me impactó fue que si eso era el verdadero cristianismo en ese entonces, la historia que me habían contado, que en algún momento se corrompió o que Constantino cambió las cosas, no encajaba del todo con la historia de la iglesia. Signo de apertura de interrogación. ¿Verdad? Bueno, diría que ese Fue un elemento que me ayudó a entender la iglesia de una manera más profunda para superar algunas de las mitologías que existen sobre el catolicismo. Pero por otro lado, también había una razón más personal.
Para eso, mis queridos hermanos, este libro es clave. Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, para botar todas esas mentiras que se dicen sobre que Constantino fundó la Iglesia Católica, que Constantino fue el primer emperador cristiano falso. Antes estuvo Felipe el Árabe en el año 200 y algo. Entonces, si usted quiere conocer la verdad y recibirla a plenitud, tiene que estar en esa verdadera iglesia. Por eso él, cuando leyó, dijo, no, pues es mentira lo que me están diciendo sobre que Constantino, con Constantino se desvía la iglesia o que Constantino funda la iglesia. Estaba viendo por ahí ahora a un protestante, bueno, un testimonio de conversión, y sale un protestante diciendo que la Iglesia Católica inicia en el siglo VI, imagínense. Entonces, hay clases de personas, los que se encuentran con la verdad y la aceptan, y los que se encuentran con la verdad y la aborrecen. Y se quedan con las mentiras, mis queridos hermanos. Eso es ignorancia invencible, o es pues ignorancia culpable, porque son culpables de permanecer en ignorancia. Vamos a continuar, mis queridos hermanos. Tengo un hermano mayor, solo un hermano, y es muy teológico y le encanta leer obras filosóficas muy complejas. Vaya, así que empezó a discutir con mi padre. Él es el hermano mayor. Vale. Y leía la Biblia y, como buen protestante, la citaba contra sus enemigos. Vale, de acuerdo. Y le decía a mi padre, no sabes de lo que estás hablando. Esto es lo que dicen realmente las escrituras. Y entonces, por supuesto, mi padre respondía, bueno, no sabes de lo que estás hablando. Y chocaban y se iban de un lado a otro. Y ahí estaba yo, como el hermano menor, queriendo intervenir. Y ya sabes cómo actuaban, te callas. Pero me hizo pensar, ¿qué hay de real en la iglesia y qué es verdad? Y entonces, mi hermano, se fue a la universidad y en su primer año, se convirtió al catolicismo. Vaya. Y recuerdo que, cuando volvió de la universidad, yo estaba, ya sabes, dispuesto a pensármelo más seriamente. Pero también mi hermano, les dijo a mi padre y a mi madre, les dijo, voy a ser monje. Vaya, él dijo, no tendréis hijos míos. Oh, Dios. Vale. Y dijo, y entonces no voy a conseguir un trabajo porque los monjes no trabajan. Rezan todo el día. Y luego dijo, no voy a conducir porque los monjes no tienen coches. Vaya. Casi suena a Amish. De hecho, quería comprar la misma ropa para usarla todos los días. Para simplificar su vida. Hablaba en serio, tío. Hablaba en serio. Sí. Y bueno, quiero decir que tenía un coche y tenía dinero. ¿Quién iba a llevarlo a misa? Su hermano menor. Exactamente. Así que lo llevaba a misa ese verano. Y en la parte de California de donde somos, puede hacer más de 110 grados Fahrenheit en verano. Bastante caluroso, quiero decir, no es tan húmedo como esto, pero aún así es incómodo. Así que me quedaba sentado en el coche un rato y luego entraba en la iglesia porque había aire acondicionado. Sí. Y recuerdo estar sentado allí y mi hermano se acercaba a comulgar y veía a la gente y empezaba a pensar. Me preguntaba si esto era real. Me preguntaba si Cristo estaba realmente presente en la Eucaristía. Y una especie de deseo de saber se despertó en mí. Porque, como ya habrías recibido la Sagrada Comunión en el sentido en que eras protestante. ¿Verdad? Así que para la tradición bautista, al menos en nuestra iglesia, comulgaríamos una vez cada 12 semanas. Por los 12 apóstoles, pero los bautistas no creen que sea Jesús. Creen que es solo pan y, de hecho, no usan vino porque tienen problemas con el alcohol, ¿verdad? Y, es jugo de uva y vendría en estas pequeñas copas. Sí, lo he visto. Y, Hecho, ayudaba a mi madre a preparar estas cosas antes del servicio y los elementos de la Sagrada Comunión. Claro, pero, por supuesto, ni siquiera dicen Sagrada Comunión. Claro. Para ellos es solo un símbolo, es puramente exterior, vaya. Y dirían que es un recordatorio del pasado.
pero no tiene ningún efecto sacramental. Y bueno, crecimos creyendo que era una conmemoración. Eso es todo. Correcto. Que Jesús no está presente en el pan y el vino, pero los católicos son bastante diferentes. Claro, tienen un tabernáculo y Jesús es puesto en el tabernáculo para demostrar que creen en su presencia continua. Así que es un gran... No sé cómo mis hermanos no pueden ver esto. No sé cómo no lo pueden ver los hermanos separados realmente, porque por ninguna parte dice que es símbolo. Por ninguna parte. Dice, no dice, hagan como un símbolo. Hagan este símbolo en memoria mía. No lo dice. En ninguna parte, ni en San Juan 6, ni en San Lucas 22, del 19 al 22, ni en San Mateo 26, no dice símbolo. Ni en Primera de Corintios, capítulo 11, no dice. ¿De dónde sacarán que es un símbolo? El punto es que Satanás pues halló esa fisura y pues al ver de que la iglesia le da ese reconocimiento desde los primeros siglos como su verdadero cuerpo, su verdadera sangre, pues Satanás les ha entorpecido el pensamiento para decir, no, pues es un símbolo, eso no es nada, eso no es nada. Y pues si no es nada y es un símbolo, no tiene sentido que lo hagan, no tiene sentido, porque ¿qué ganan con hacer un símbolo? ¿Qué ganan? Absolutamente nada. Si no tiene importancia, pues que no lo hagan, porque es un simple símbolo. No está Jesús ahí presente y entonces ¿por qué lo hacen? Ese es el punto, hermanos. La negativa, la necedad, la soberbia, que no los deja entender de que pues están obrando mal cuando se ponen a negar lo que la Biblia dice. Este es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Ahí no dice, esto simboliza mi cuerpo, háganlo en memoria mía. No lo dice. No lo dice. Debería de decir, esto representa mi cuerpo, háganlo en memoria mía. Porque anamnesis, que es en memoria, eso pues lo que significa es hacerlo con los sentidos atentos, bien despiertos a lo que está sucediendo en ese momento. Ese es el sentido de anamnesis, que es en memoria. Pero en ninguna parte dice, hagan este símbolo en memoria mía. No lo dice. No lo dice. Vamos a continuar. Contraste entre lo que es la creencia de, bueno, mi trasfondo como protestante, y si la gente no terminaba el jugo de uva o el panecillo, lo tiraban. Porque para ellos es solo un símbolo, ¿cierto? Entonces empecé a pensar, ¿está Cristo realmente ahí? Y si es así, este es el mejor regalo del mundo. Vaya. ¿A qué edad pensaste eso? Veamos. Bueno, mi hermano debía tener 18 años. Yo probablemente tendría 16 años o así. Vale, sí. Vaya regalo, ¿eh? Sí, yo no fui a una escuela católica. Fuimos a una escuela privada protestante. Sí. Y de hecho, allí nos decían que al final de los tiempos, el Papa iba a apoderarse del mundo y que iba a obligar a todo el mundo a ser católico. Ahora bien, para un joven de 16 años, yo pensaba que quizá no estaba tan mal. En aquel momento, él era el Papa, solo por curiosidad. Era Juan Pablo II. Vale, vaya. Pero en realidad lo respetaban, así que decían, no será él, probablemente sea otro. Y yo iba a una escuela que no era bautista. Era adventista del séptimo día. Vaya. Y una de las cosas que decían era que adoraban el sábado. Sí, y entonces nos decían a nosotros, los bautistas, bueno, como mucho estáis cumpliendo 9 de los 10 mandamientos. Vaya. Y pensé, Dios, me gustaría obtener 10, ¿sabes? Me gustaría obtener 10 de 10, ¿sabes? Entonces hablé con mi padre y le dije, bueno, ¿por qué no guardamos el sábado? Y él dijo, bueno, sí lo hacemos. De hecho, los primeros cristianos celebraban el domingo, el día de la resurrección del Señor.
Así es, y yo dije, así que seguimos la tradición cristiana. Él dijo, bueno, por supuesto, bueno, eso es interesante, ¿no? Exactamente. Si vamos a empezar a prestar atención a la tradición, tal vez deberíamos analizarlo todo. Correcto, correcto, correcto. Y en el instituto pensaba en esto. Y en clase de religión les preguntaba a los adventistas, bueno, ¿por qué creen esto y aquello? Y así sucesivamente. Y muy poco a poco mi mente empezó a no oponerse al catolicismo. Pero tampoco lo aceptaba del todo. Fue solo una apertura en ese momento, claro. Pero una de las cosas que diría que fue realmente decisiva para mí fue en 1997. Si recuerdas, hubo 2 personas que murieron con una semana de Se diferencia. escucha, Sí, hermanos la princesa Diana y la de madre YouTube, Teresa, se y la escucha. madre Teresa. Sí. Y para mí fue muy Se sorprendente. escucha, hermanos de YouTube. Ver la diferencia entre las dos. Sabes, aquí está la princesa Diana, una princesa y la mujer más fotografiada del mundo, ya sabes, luciendo hermosas joyas y, ya sabes, era servicial. Recuerda que en Sierra Leona, ella ayudaba a sacar la mente y esas cosas. Así es, lo recuerdo. Y bueno, ya sabes, y estábamos, ya sabes, recuerdo ver esto y pensar, bueno, eso es algo bueno, como, bueno, eso es maravilloso. E incluso después del divorcio, ya sabes, ella es la víctima y todos la... Hermanos de YouTube, ¿se escucha al padre, hermanos, o no? Hermanos de YouTube, ¿se escucha al padre, hermanos, o no? Hermanos de YouTube, ¿se escucha al... No se escucha, mis hermanos, cuéntenme. Cuéntenme si no se escucha. No. No se escucha, permítame, quiero ver qué puedo hacer. No se escucha. Permítame. Ya se me complicó. Ya se me complicó. Pensé que se veía, mis hermanos. Mucho eco, dicen. Mucho eco, permítame. Pienso que tiene mucho volumen acá. Oh. Voy a tener que terminar ya. Voy a ver si regreso, hermanos de YouTube. Bien, me voy a quedar acá y me dicen, hermanos de TikTok. Uf, me dicen si se escucha. Me dicen si se escucha eco. la querían. Es nuestra princesa y todo eso, absolutamente. Y pensé, bueno, ¿Se está escucha bien, eco? ella representa como mucha gente quiere ser. Quieren llegar a esta altura en la sociedad, ¿verdad? Y por otro lado, está la Madre Teresa, que... Es bajita, tiene arrugas. Y no es bella por fuera. Pero aún así todo el mundo se sentía atraído por su personalidad. Sí, todo el mundo sabía, incluso los no católicos, que era una mujer especial. Sí. Y empecé a leer sobre ella. Bueno, ¿quién es esta Madre Teresa? ¿Y qué ¿Se está escucha haciendo? eco? Y así sucesivamente. Y me impresionó mucho cómo decía que todo lo que hacía por los pobres lo hacía por Cristo. Sí se escucha Dice, eco. no somos una ONG, no solo aceptamos dinero del gobierno para ayudar a los pobres. Eso también está bien, sí, pero dice, encuentro a Cristo en los pobres. Los pobres. Eso también Ahora está se bien. escucha eco. Sí. Pero ella dice, encuentro a Cristo en los pobres. Y ella describió cómo iba a la Santa Misa todas las mañanas. Ella pasaba tiempo en adoración delante del Santísimo Sacramento. Y eso para ella era la fuente de su energía espiritual. Y entonces aquí, como protestante, pensé que aquí hay una mujer que representa al mundo y lo que la gente desea, y eso no está mal. Pero aquí la Madre Teresa está mucho mejor. La santidad heroica que ella posee no tuvo parangón en su vida. Y recuerda que cuando ella murió, todo el mundo estaba de luto. Fue la pérdida de tanta bondad en el mundo. Sí. Y entonces pensé que ella demuestra que la Iglesia Católica es verdadera. Porque la gracia está operando en su vida de una manera que no se encuentra en ningún otro lugar. Sí. Y sabes, como protestante, tuvimos algunos héroes. Recuerdo verte Billy Graham en vivo y todo eso. Billy Graham realmente vino a Singapur. Ahí lo tienes. Sí. Sí.
Ya sabes, y quiero decir, está bien, vas a uno de esos grandes estadios y cuando un hombre está predicando, bueno, es muy atractivo. Espero eso es muy diferente de la Madre Teresa, que lo dejó todo. Sí. Y ella era pobre para demostrar que su único amor era Cristo. Apartamentos bonitos. No tenemos un yate. Si todo eso lo tuviéramos, lo dejaríamos atrás. Sí, y por eso la simplicidad de la Madre Teresa, y lo dejamos libremente. Exactamente, exactamente. Puede que sea divertido. Este testimonio, mis queridos hermanos, este testimonio es de dos jóvenes que pues sus padres y 4 generaciones antes habían sido pastores protestantes. Y ellos, los dos, pues se convierten a la Iglesia Católica. Y el padre, pues de este testimonio, era protestante y se hace católico, se hace sacerdote, mis queridos hermanos. Solo pues cuando uno busca la verdad, cuando uno quiere, anhela la verdad, quiere encontrar la verdad, pues la puede encontrar y recibirla, porque hay algunos que no la buscan, pero se les presenta en su cara y la rechazan, mis queridos hermanos, la rechazan. Tristemente es lo que nosotros vemos, todos los días en TikTok, todos los días, como muchos protestantes, se encuentran con la verdad en nuestros canales católicos y rechazan la verdad, mis queridos hermanos. La rechazan porque no es lo que ellos aman. Hermanos, están pues enamorados de lo bonito que se siente en sus comunidades, en sus congregaciones. Y por eso lo que menos quieren saber es la verdad. Por eso yo repito lo que decía Tertuliano, porque ellos, como dice Judas 1:10, atacan lo que no conocen. Y lo que por naturaleza conocen se pervierten en ello como bestias brutas. Por eso decía Tertuliano que no quieren conocer porque ya odian. Porque al cesar de ignorar, van a cesar de odiar. Y aquello que antes odiaban, van a tener que predicarlo. Por eso, como ya odian, prefieren ignorar para no dejar de odiar y para no predicar lo que ahora atacan, porque desconocen. Ese es el punto. Pero una persona, cuando quiere ir más allá, así como, como Moisés, pues con la zarza, se encuentra con la zarza, vemos que es cuando desea ir más allá. Cuando desea ir más allá. Si no se va más allá, hermanos, nunca van a salir de la ignorancia, nunca van a salir de la zona de confort. Y lo que todo cristiano tiene que estar anhelando y urgido es de conocer la verdad. Por eso usted va a ver como dicen, sí, pero no era la iglesia romana. Ah, no era. No era la iglesia romana. Aquí tengo este libro que yo lo muestro acá, Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que nace creo que en el 271, si mal no recuerdo, o 73. Vemos acá como dice, después de los martirios de Pedro y Pablo, dice, en su libro 3, Misiones y Persecuciones, dice Eusebio de Cesarea, después de los martirios de Pablo y Pedro, el primero en ser designado obispo de Roma fue Lino. Pablo lo menciona al escribir a Timoteo desde Roma en su salutación que da al final de la epístola.
Dice, el primero a ser designado obispo de Roma fue Lino, Eusebio de Cesarea. No es una invención. Esto es de lo mejor, mis queridos hermanos, en cuanto a historia eclesiástica. No son cuentos, mis queridos hermanos. Está testificando Eusebio de Cesarea. En cierto momento cita a Egesipo, otro historiador del siglo II. Entonces es importante que nosotros nos dispongamos a estudiar, mis queridos hermanos. De ahí nadie nos va a dar cuentos, hermanos. Yo les invito a comprar este libro y podemos tener, hay un grupo donde yo les pueda hablar sobre historia, el libro Historia Eclesiástica y darle algunos detalles, pero siempre y cuando usted tenga ese libro. Así es que es importante que usted y yo nos formemos y que no nos quedemos con lo que dicen los demás, sino confirmarlo. Eso es lo que como cristianos nos conviene. No quedarnos, hermanos, no quedarnos. Yo un día, mis queridos hermanos, pues quise estudiar, quise conocer, pero no me quedé solo con ese deseo, con ese anhelo, sino que di el paso hacia adelante y pues cuando uno viene a sentir ya tiene un poquito de conocimiento, hermanos. Pero si nunca damos ese paso al frente, hermanos, siempre vamos a hacer lo mismo. Siempre. Así es que ánimo y vamos a continuar. Pero sabes que lo mejor es estar con Cristo. Y por eso no siempre se trata de elegir entre el bien y el mal. A veces se trata de elegir entre el bien y el bien. Es una buena forma de decirlo, sí. Y esto me llevó a pensar en la verdad del catolicismo. Verás, mi hermano era muy teológico. Vio la lógica en nuestra iglesia, ¿verdad? Mientras que yo vi, diría, la belleza y los ejemplos, y eso es lo que atrajo mi corazón. Siempre creí en la verdad debido a los fundamentos históricos. Pero yo diría que eso fue una ayuda, pero no el momento decisivo para mí, ¿verdad? Así que en mi primer año en la universidad, empecé las clases y les dije a mis padres, bueno, yo también voy a ser católico. Vaya, signo de apertura de interrogación. ¿Cómo se lo tomaron? Sí. Bueno, tengo que decir que, debido a la postura de mi hermano, y a cierta negatividad entre él y mi padre. En un momento dado, mi padre dijo, tú no eres mi hijo. Esto es una vergüenza para la familia. Mi padre estaba predicando delante de otras personas. Por eso, hermanos, por eso no digamos a ellos no, porque ellos ya se congregan al protestante. Muchos dicen no a esto y ese es un gran problema que se da. Ese es un gran problema que se da en el mundo católico. Cuando estábamos en la escuela de teología, llegaban unas hermanitas, apóstoles de la palabra, a darnos un curso sencillo. Les estoy hablando del 2018. Fueron 3 años que recibimos esa enseñanza. Y decía una hermanita, apóstol de la palabra, jovencita, decía, no, con 2 textos bíblicos usted ya defiende su fe. San Marcos 16 y San Mateo 28. Con eso usted ya defiende su fe. Y dije yo, qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Solo 2 textos bíblicos. Y pues cuando se salía a visitar, cuando yo estaba al frente, mi hermano y yo estábamos al frente, nosotros casa por casa. Llegaba una casa, buenos días, andamos de parte de la Iglesia Católica presentando al verdadero Jesucristo, predicándoles.
No, aquí ya nos congregamos. Aquí ya nos congregamos. Saludos, mi querido hermano César. Saludos, hermano Martín. Un abrazo, bendiciones. Fíjese, hermano, que pues estoy comentando que estos hermanos que se vuelven a la iglesia, todas 4 generaciones habían sido pastores protestantes. Entonces, a veces, y usted no me va a dejar mentir, aquí en la comunidad, lo que se hacía, habían una hermanita que era apóstol de la palabra, salía con otras, se supone que conocen, de hecho tienen que conocer, decía, salía a misionar con 2 personas de la parroquia. En esta casa, en esta son evangélicos. Ah, pues ahí no. En esta otra, allí no van a ninguna, ahí tampoco. En estas son católicos, ahí entremos. Entonces, vemos que estos hermanos, que se vuelve sacerdote era protestante, su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo habían sido pastores. A veces a veces se comete el error de decir, no, allí son evangélicos, allí no vayamos. Claro que sí, allí hay que ir. Donde el que ya persevera, ¿para qué? Donde ese ya va a la renovación, no, ese va a encuentros conyugales. ¿Para qué vamos a ir si ya están perseverando, mi hermano? Lo que hay que hacer es visitar al protestante y al que no va a la iglesia. ¿Le escucho? Es correcto. Yo estoy hablando de aquí a la gente. ¿Cómo es posible que vamos a ir solo a los mismos católicos? Cuando la palabra del Señor dice a todos, yo diría que especialmente al sectarismo, Y el que no los cuales va, han venido a torcer así las es. escrituras, a meter mentiras dentro de la iglesia. Y gloria a Dios por estos hermanos que siempre vuelven a la iglesia. Dios les ilumina. Pero es porque hicieron un propósito, me imagino, de estudiar y darse de cuenta de tope con la verdadera iglesia. Y en realidad que no se dan cuenta. La mayoría de las sectas están siguiendo a pastores y no a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que predicarles a ellos. Lo dije yo en una enseñanza en cierto lugar. Por favor, hermanos católicos, compren su Biblia y estudiemos y defendamos nuestra iglesia. Hermano, escucho 2 voces. No sé qué sea. Sí, ahorita, permítame. Hable, hermano. Sí, hermano. Ahí está siempre. Yo escucho poco, fíjese que me escucho yo. Sí. No sé por qué será. No sé si será por lo de YouTube, pero pues bueno, está estático. Entonces, mi hermano, vemos acá como pues este sacerdote rompe esquemas y no se queda, él no se queda en la comunidad, en la comodidad de decir, sí, pues toda mi familia han estado en la verdad. No, él estudia, mi hermano. Él estudia y eso es lo que le recomendamos a los protestantes. No pierden nada. Confirmen si lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Y si no, van a ver que somos mentirosos. Pero no asuma que estamos mintiendo.
vaya a decir, le voy a tapar la boca a este. Pero usted ve que escriben, no, es que Toro Loco solo es mentira, su gran odio contra el padre Luis Toro, y no confirman. Y el padre siempre habla con la Biblia. Entonces, hermanos católicos, si usted tiene un pariente que no va a la iglesia católica, pues háblele, ¿verdad? Al menos una vez, a ver si está receptivo. Hermano, tengo un video que, que voy a reaccionar, es muy largo, es de diálogo 5 católicos contra 5 protestantes. Los protestantes son muy respetuosos. Ese es en otro país, pero sí me gustaría que se hiciera algo así, mi hermano, diálogo. Usted sabe que no necesitamos 5, pues con uno solo para destruir esas mentiras. Y si nosotros sabemos que son mentiras, es porque nosotros ya pasamos por allí hace muchos años y les descubrimos que están mintiendo. Sí, así es. Es que en la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y por más que se esfuercen, por más que luchen, nunca la podrán refutar. Siempre son mentiras lo que hablan refiriéndose a la iglesia. Tiene que ser muy humilde para que acepte la verdad. Y bendigo a todos los hermanos protestantes que han regresado a la iglesia. Pero el que se aferra en su capricho es el que sigue. ¿Cómo van a decir que Pedro, Jesús no lo puso como pastor? Pero ellos viven contradiciendo en su sectarismo. Si la Biblia dice que lo puso y ellos no pueden demostrar que a ellos sí los puso Jesús, porque eso es falso. Jamás podrán demostrar. Y allí sí nosotros podemos pisarles la cola. Decir no y no. Pero Jesucristo puso a Pedro como pastor del rebaño. Entonces, así, hermano, demostramos la verdad. Hablando verdades, no hablando tonterías, no oponiéndonos, como se oponen siempre. Yo digo no. Cuando, por más que hablen y ya digan lo que quieran decir, así vivirán, queriendo meter cuña a la iglesia, queriendo hacerla quedar mal. Pero eso no lo pueden nunca, porque es que nosotros demostramos con Biblia y con historia, hermano. Adelante. No se le escucha, hermano Martín. Bueno, ahora sí, mi hermano. Ahora sí. Bien, aquí subió Jairo. Jairo dice, no hay iglesia perfecta aquí. Jairo, bendiciones. Un placer tenerlo acá. ¿A qué iglesia pertenece usted, mi hermano? No, ahorita no pertenezco a ninguna iglesia aquí. No va a ninguna, pero ¿a cuál iba? Oh, sí, iba a una iglesia evangélica. A alguna iglesia evangélica. ¿Pentecostal? No, evangélica. ¿Trinitaria? No, es iglesia evangélica. Evangélica. Sí. Ah, bueno. Trinitaria. No, es de iglesia evangélica, no es cristiana, ni trinitaria, ni... O sea, es unicitaria entonces. No, tampoco. Bueno,
Trinitaria es que creen el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, esa era la enseñanza. No, no, esa no es la enseñanza. Entonces, creen que el Padre es el mismo Jesús. No. Tampoco. Ah, bueno, sí, ya entiendo. No está usted enterado cómo funciona. Usted dice, no hay iglesia perfecta. O sea, la iglesia no es perfecta. La iglesia que Jesús fundó. Que es el cuerpo de Cristo. Aquí yo pienso de que ahorita en todas las iglesias que hay, ninguna es perfecta, como por ejemplo las mencionó, las trinitarias, pentecostales, unicitarias, todos esos, no, solo son nombres que pusieron y que les pusieron. Grupitos que, exacto, y pues no es la, no, pero alguna de esas es la que fundó Cristo. No. No. No, claro que no. ¿Y cuál es la que fundó Cristo? La que fundó Cristo, pues es una iglesia que en realidad todavía no se ha manifestado, y tampoco la iglesia católica es una iglesia perfecta. No se ha manifestado, no la ha fundado Cristo, todavía no ha empezado. No se ha manifestado la iglesia perfecta, todavía no. Yo pienso que la iglesia perfecta es compuesta de... Ya vamos a pasar a eso. Solamente que usted dice que no se ha manifestado. ¿Cuándo empieza la iglesia? ¿Cuándo Jesús funda su iglesia? ¿Cuándo vino Jesús? Creo que Jesús no, yo creo que él no fundó nada, pues ¿Y a qué vino? No hay ninguna base bíblica que diga que él fundó algo. Sería, pues no encuentro sentido a eso. Lea Hechos 2:47. Y el Señor agregaba cada día a su iglesia a los que él quería salvar. Sí, entonces, pero ahí dice que agregaba, ¿no? Dice... ¿Agregaba a dónde? Pues al grupo, ¿no? Pues a la iglesia que él quería salvar. Hechos 2:47. Entonces, si Jesús le dice a Pedro que sobre esta piedra edificaría su iglesia, entonces esa iglesia necesariamente tiene que estar a punto de cumplir 2000 años. Porque si no, entonces, ¿de dónde sale, por ejemplo, la iglesia del siglo I? Sí, acuérdese que hay una carta que es Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, perdón, en que dice San Juan, escribe a la iglesia de Sardes, escribe a la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿existe esa iglesia o no? Sí, en el siglo que usted dice, pues existieron y yo pienso que esos nombres no son nombres de iglesia, algunos son nombres de los lugares. Y en realidad, pues esas iglesias tampoco no fueron iglesias perfectas, porque si estudia a cada iglesia, todas tienen su desperfecto y es por eso de que podemos probar que aquí en la tierra no hay ninguna iglesia perfecta definitivamente. No, usted no puede probar eso. Lo que usted dijo que es verdad, que son nombres de lugares, correcto, porque la iglesia no tiene nombre.
Exactamente. la iglesia, permítame, la iglesia empieza cuando el Espíritu Santo se derrama. Entonces, ellos van, como dice Hechos 1:8, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a los confines de la tierra. Entonces ellos se va expandiendo esa única iglesia. Esa única iglesia. Y lo que sucede allí es que usted puede ver eso, que San Pablo manda cartas a la de Filipos, a la de Tesalónica, que era la misma iglesia, pero se le denominaba de acuerdo a la localidad donde funcionaba. Era la misma iglesia. Ejemplo, la iglesia del lugar donde vive mi hermano César es la misma iglesia de Izalco, que tiene 2 parroquias. Es la misma iglesia, se le llama iglesia de Izalco, pero es permítame, es la localidad. En la localidad del hermano César también se le llama la iglesia de, ¿cómo se llama su lugar, mi hermano César? Aquí en Nueva Segovia, donde está la parroquia de la ciudad de Jícaro. La iglesia de Nueva Segovia. Entonces es la misma, solo que en diferente localidad. Sí entiende que no es que tenga un nombre, es universal la iglesia católica. Ahora las demás son denominaciones. En cuanto usted dice que no hay iglesia perfecta, no, yo le entiendo. No es la iglesia la que falla, es el ser humano que ocupa algún cargo, usted o yo que no tengamos cargo. Entonces, al fallar yo, no es que la iglesia sea mala. Acuérdese que dice la palabra de Dios que hay cizaña y hay trigo, pero tenemos que crecer juntos hasta el día de la siega, de la cosecha. Entonces, no es la iglesia la mala porque la fundó Cristo. El malo puede ser la persona que está dentro de la iglesia y que peca. Es la persona, no es que sea la iglesia. Y debemos de reconocer que es una iglesia y las denominaciones. Por ejemplo, Asambleas de Dios nace en 1914. Entonces, así los bautistas en 1600 y algo, los pentecostales en 1906. Entonces, una cosa es la iglesia verdadera y las demás son que usted no me va a dejar mentir, porque si yo le pregunto, usted ha escuchado hablar de un tal Martín Lutero y usted algo sabe de Lutero. Con Lutero empiezan las denominaciones fundadas por seres humanos. Pues sí, hay muchas al entender la iglesia y porque le pierden, cuando hablan de la iglesia le pierden el sentido verdadero y la mente se inclina más a lo visible y a lo literal. Y es ahí cuando... ¿Cuál es el sentido verdadero? Los seres humanos... ¿Cuál es el sentido verdadero? El sentido verdadero sería hablar de que la iglesia es invisible. La iglesia es invisible. No es como un grupo de personas. La iglesia es invisible. Ajá. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que la iglesia es invisible. No, eso no lo dice la Biblia. Entonces, imagínense, entonces, San Pablo
Dice que perseguía a la iglesia, entonces él andaba tirando manotazos o dando vueltas como hormiga loca o cómo. Oh, no. No, San Pablo estaba persiguiendo a la gente, no estaba persiguiendo a la iglesia. Ah, no la perseguía a la iglesia. No, No. no, no. ¿Y quién era el que cargaba cartas para llevar presa a las personas? Que lo que pasa es de que en realidad la Biblia pues la hicieron los romanos. Y es por eso de que encontramos como que se contradijera solita la Biblia, pero la Biblia ha sido manipulada, en pocas palabras. La iglesia católica hizo la Biblia, no la hicieron los evangélicos. No, los evangélicos no, ellos no hicieron ninguna Biblia. No existían. Los evangélicos, no sé en qué tiempo, no sé en qué tiempo empezaron a existir, al igual de que... Le voy a decir cuándo. Un 31 de octubre. ¿Qué día celebran eso? De 1517, 31 de octubre. Allí empiezan a existir las iglesias evangélicas. Puede ser, es que en realidad bueno, en mi punto de vista a mí no me importa cuándo nació la iglesia y al igual que no me importa cuándo fue el nacimiento de Jesucristo. ¿Y por qué no le importa? Y no le importa la Biblia también. No, la Biblia, yo pienso que la Biblia tiene buenos pasajes y malos pasajes. Y malos pasajes, ¿o no? No, yo creo que no tiene malos pasajes, pero más que la gente lo malinterpreta, eso es lo que... Pero ¿por qué niega usted que San Pablo perseguía a la iglesia? Porque la iglesia no puede ser perseguida, esa es la realidad. No puede ser perseguida. Y si dice la Biblia que los perseguirán y los arrastrarán y los llevarán presos. Sí, pero es a la gente, no a la iglesia. Pues puede ser que en el futuro haya una persecución de gente, pero no de iglesia. No. Hermano César, ¿qué le puede regalar aquí al hermano? Es que el hermano está pensando que cuando se habla de iglesia son las cuatro paredes. Porque él dice que Cristo no vino a fundar iglesia, dijo en el principio. Y si leemos Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, le dice Pablo a Timoteo: por si me demoro, para que sepas cómo portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia, estimado Jairo, no son las paredes, somos la gente. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, estaba persiguiendo a la iglesia. Así es que pienso más cuando dice esa palabra que dijo él. No, es que la iglesia no la ha venido a fundar Cristo. Y estábamos viendo, hermano Martín hizo énfasis a San Mateo 16, 18 en adelante, pero a mí me gusta agarrarla del 13. Jairo, ¿tiene Biblia a la mano? No, ahorita no tengo, es que no estoy en la casa estudiando. Bueno, hermano César, léame Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Primera de Corintios 15, 9. Porque él dice de que la iglesia no puede ser perseguida, quizás después, dice. Quizás después, 1 Corintios 15, 9. Vamos a ver, porque es bueno dialogar, pues, y esta noche le agradecemos a Jairo de haber subido. Saludos, César López, bendiciones. Porque sí, él es muy educado, pero tiene que revisar conceptos. Quizás él nunca ha sido muy lector de la palabra de Dios y dice que la Biblia tiene aparentes contradicciones. Eso se tiene que demostrar, no solamente repetir.
porque pues repetir no sirve de nada, sino que demostrar. 1 Corintios 15:9, mi hermano César, no sé si ya lo tiene. Amén. Sí, dice así. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y el favor que me hizo no fue en vano. Jairo, ¿persiguieron a la iglesia, sí o no? No creo, porque en este punto sería creerle al apóstol Pablo, y pues en realidad pues yo no debería de creerle al apóstol Pablo, pues sería como creerle a cualquier hermano. Entonces, las cartas de San Pablo no son palabra de Dios. Puede ser de que haya una parte, pero Pablo seguía siendo un simple ser humano como nosotros y con algunas revelaciones, pero eso no significa que podemos confiar totalmente en lo que él dijo. O sea, usted puede creer lo que le dé la gana de la Biblia. No, pues yo creo plenamente lo que dijo Jesucristo. Pues lo que dijo Jesucristo, usted lo lee de San Mateo, de San Marcos, San Lucas y San Juan. Pues son hombres también. Se pueden haber equivocado. Usted puede creer Exacto. o no, porque San Mateo era un ser humano. Ajá. Es que así piensa mi hermano. Entonces es triste. Sí, no. Es triste porque pues se ve que usted no ama la palabra de Dios y no la respeta. Ya le mostramos, Jairo, de que pues la palabra de Dios se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra de Dios. Usted dice, no, pues se puede equivocar. Así es que gracias, Jairo, por subir. Muy bien, gracias. Cuídese, Gracias. bendiciones. Muchas gracias igual. Gracias, muy bien. Hermanos, pues decidí pues despedirme porque puede ser que esté cometiendo unas faltas graves y mejor pues ya no ser partícipe de eso, mi hermano César. Sí, hermano Martín, da lástima. Yo pienso que él escucha y como que se molesta al escucharlos hablar, pero tiene que en realidad primero estudiar, porque yo lo veo a él, como decimos nosotros, muy crudo de conocimiento. Imagínense que la Biblia dice en el versículo 18 de San Mateo 16, ni los poderes del infierno prevalecerán contra esta iglesia. Es decir, que esta iglesia será atacada. Y así está, pues. Y él dice que no lo cree, no le cree a Hechos de los Apóstoles, no le cree a Pablo. Da pesar. Ojalá esté escuchando él y mejor trate de estudiar más para que no vaya a cometer ese error. Yo siento pesar, siento lástima de escucharle esas palabras. Tiene apagado su micrófono, hermano. Con caridad lo hemos pues tratado y lo hemos escuchado, pero sí deja un poquito de tristeza. Deja un poquito de tristeza porque pues no conoce lo que es la palabra de Dios. No conoce, él puede decir esto sí, esto no. Por eso le dije yo, bueno, San Mateo le escribe como San Pablo, humanos como yo, dice que se puede equivocar. Así es que tristemente, mi hermano César, eso no pasa dentro de la iglesia. Eso no pasa. Si la persona está en perseverancia, eso no pasa. Vamos a escuchar
Vamos a escuchar un ratito más el testimonio. Y ahí está su hijo haciendo lo que ellos pensaban que era idolatría. Sí, ya. Sabes, para muchos protestantes, no entienden del todo, por ejemplo, nuestra devoción a la Virgen María Para nada. y a los santos, y es algo muy extraño. A menudo vas a una iglesia protestante y es iconoclasta. Sí. Quizás solo haya un pequeño símbolo que alude a la cruz, pero nunca ves el crucifijo. Sí. Y para ellos es difícil entender este mundo de belleza e imágenes, y para nosotros esto no nos distrae de Cristo. Nos lleva a Cristo. Sí. Y si no lo entienden, aunque a veces puede ser una respuesta bastante negativa. Depende. Escuche esto. A nosotros las imágenes y el crucifijo no nos distraen, nos llevan a Cristo. El hermano que no está en la iglesia, él ve ídolos y que le da miedo y siento que se me va a tirar encima. Dice uno, yo era católico, pero le levanté la falda y voy viendo que unas maderas tenía y que esperaba ver. Sí, imagínate qué tremendo, ¿verdad? Yo tengo un concuño. Una vez dice que a un amigo pidió posada en una casa católica y, le alinearon, ¿verdad?, a un lugar y ahí estaban unas imágenes. Entonces él dijo que él mejor se iba porque ahí estaban unos demonios, unos ídolos. Imagínense cómo lo ven. Y lo que dice el padre, ¿verdad?, es, para nosotros no tenemos ningún problema. Sabemos que son imágenes. La palabra lo habla claro. No tenemos. Si yo pensara en mi cabeza que lo que yo tengo es un Dios, yo diría estoy mal. Pero nosotros no tenemos ningún problema, hermano. Adelante. No nos estorban, no le quitan la gloria a No. Dios. No. Son representaciones de esos héroes de la fe. Así como fueron pintados, pues el buen pastor, la Virgen María, que aparece en una de las catacumbas. A quien le estorban es al protestante. Es que tienen ídolos. No. Para que sea ídolo tenemos que creer que ese objeto es Dios. ¿Cómo la imagen que tengo a mi espalda voy a creer que es Dios? No. Ese es el problema protestante, mi hermano. Vamos a continuar un momento. De los diferentes grupos. Sí. Pero en el caso en el que me criaron, a mi padre le costó bastante aceptarlo. Mi madre, por supuesto, tiene corazón de madre y nos ama sin importar lo que pase. Pero tampoco se paraba delante de la gente predicando, así que estaba un poco protegida de los efectos sociales de eso. Es cierto. Unos años después, cuando iba a entrar en la iglesia, les dije a mis padres, quiero ser católico para poder seguir a Cristo, estoy convencido de que esta es la manera de ser santo. Y mi padre dijo, no puedo estar en desacuerdo con eso. Comillas, sí. Maravilloso. Y en ese sentido, fue mucho más un corazón abierto. Y nunca se opusieron. De hecho, mi padre terminó retirándose del ministerio. Y de hecho, cuando me hice dominico, se unió al RICA para convertirse en católico. Vaya. Pero no cruzó el umbral. Como dicen. Oh, porque su padrino, yo era novicio en ese momento y no pude contactarlo mucho, y todo esto sucedió fuera de mi vigilancia, y la parroquia asignó un padrino para ayudar a mi padre en su propio viaje hacia el catolicismo, y, por desgracia, su padrino dijo, bueno, como católicos, aceptamos a todo el mundo, cualquiera puede ir al cielo. Y él dijo, si quieres ser católico, bueno, yo quiero ser budista. Oh, sí, sí. Y a mi padre, que era un cristiano muy convencido, le dijo, bueno, si esto es lo que creen los católicos, lo que es bueno para ti es bueno para ti, etc. Dice, ¿por qué debería unirme? Comillas, coma. Y nunca volvió a ser miembro del RICA. Hermano, escuche eso, lamentable. Le asignan un padrino, entonces
al papá de él, de ellos que se vuelven católicos, se une al RICA, rito de iniciación cristiana. Y al padrino que le asigna le dice, no, pues como católicos creemos que cualquiera puede ir al cielo. Entonces, eso le desagradó y se sale ya de eso del rito de iniciación cristiana y ya no fue católico por un mal comentario de un padrino. Por eso es que es la formación. La formación. Imagínense, yo no voy a decirle esa palabra nunca jamás, porque eso sería ir en contra de la apologética, ir en contra de la unidad de la iglesia. Sería cometer un grave error. Así es, mi hermano, por eso no se puede buscar a cualquiera de padrino. Ese es un grave error. O buscan si el padrino, si el padre es borracho, el papá, el padre de familia, busca otro igual. Debería de buscar a alguien que si él no puede dejar ese vicio, buscar a alguien que nunca haya tenido vicios y que sea perseverante, que sea modelo y que yo pueda apoyarme como papá en esa persona el cual va a ser padrino. No es buscar compadre, sino padrino para los hijos, mi hermano. Puma, suba, mi amigo. ¿Y qué significa tener imágenes? ¿Cuál es el significado? Suba y dialogamos acá. Aquí pues lo esperamos. Entonces, mi hermano, a veces se cometen estos graves errores. Hay mucha gente que son un tesoro andante, que conocen mucho, mi hermano. Conocen mucho, pero tal vez no tienen buen testimonio. Y lo que se busca no son personas adineradas, sino personas que viven el evangelio. Vamos a escuchar. Qué bonito testimonio, hermano. Buenísimo, mi hermano. Buenísimo. Sí. A mi padrino de boda le quitaron la existencia los muchachos acá, los que antes andaban molestando. Él tenía su pequeña librería aquí en el pueblo. Él es de un cantón o vereda, como le llaman en otros lugares. Y él tenía, aquí en el pueblo, tenía su negocio. Y pues se fue porque pagaba frente al parque, pagaba mucho de renta. Entonces se fue para su cantón y allá llegaron a molestarlo los muchachos, a pedirle dinero y él les dijo que no. Entonces él iba con la madrina, con mi madrina, con la esposa de él y con dos niños y para misa iban, domingo hermano, la misa de 10, cuando lo atajaron y lo agarraron a disparo. Entonces la madrina, mi madrina, Mirna, salió corriendo con los niños, pero ahí lo dejaron tirado. Yo los busqué del campo, hermano, porque ellos eran servidores de muchos años. Entonces es de buscar buenas personas, ejemplos, modelos. Sí, así es. Vamos a seguir escuchando un momento más. Oh, sí, sí. Eso es triste. Y bueno, no puedo hablar por mi padre, quizá vea esto, pero lo que diría es que lo que muestra es que recuerdo que Fulton Sheen describió el problema una vez. Dice que la razón principal por la que más gente no se hace católica es por los católicos. Sí, sí, sí. Y es un recordatorio para nosotros. Es muy cierto. Sí, sí. No somos buenas relaciones públicas para la iglesia. Sí, creo que aquí en la radio católica, creo que están haciendo un buen trabajo. Lo estamos intentando. Lo estamos intentando. Sí, sí, lo intentamos. Padre, en realidad quería preguntarle un poco más sobre su vocación al sacerdocio también porque ha estado compartiendo cómo llegó a la fe católica, pero ¿cómo descubrió su vocación a la vida religiosa? ¿Cómo empezó? Sí, eso es, yo diría que primero empecé yendo a misa todos los días.
Había una parroquia dirigida por los redentoristas cerca de mi universidad y tenían una misa matutina para los empresarios. Era a las 6:45 de la mañana a.m. Para llegar allí tenía que levantarme sobre las 6:15 de la mañana. Primer año de universidad y he ido desde entonces. Vaya. Y los redentoristas tenían una capilla de adoración abierta a las 24 horas. Aquí es donde tienes el Santísimo Sacramento en la custodia y, si pulsas un pequeño código, entras y siempre hay al menos 1 o 2 personas adorando a nuestro Señor. Por supuesto. Siempre tiene que haber alguien especial con el Señor. Exactamente, exactamente. Y descubrí que entre ir a la Santa Misa y luego adorar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento fue donde realmente aprendí a rezar. Por supuesto, cuando era joven y protestante, siempre estaba rezando. A este pastor, sus únicos 2 hijos se le hacen católicos y uno se le hace sacerdote porque no tienen la verdad, mi hermano. Porque si él es pastor y conoce mucho y vive, ¿cómo? Si tuviera la verdad, ¿cómo va a suceder eso? Hermano, y algo que dijo ayer, que él dijo que él no se oponía. Me parece que es como un llamado de Dios a estos muchachos y para él. Pero él no capta. O sea, como que va acercándose, pero el mal formado padrino le dice que da igual. Entonces esa palabra lo hace tambalear. Yo digo que si hubiera continuado estudiando, en realidad se tiene que dar cuenta de que no es igual. Y podía solucionar esa crisis de problemas que estaba ocurriendo en ese momento. El detalle de este caso es que el hijo mayor que él, estudiaba, entonces refutaba al papá. Y dice, me voy a hacer católico. Entonces a él le causa curiosidad y empieza a estudiar y le dice, me voy a hacer sacerdote. Y que le dejó de hablar, dice el papá. Ya no le hablaba. Vamos a escuchar un momento más. Vamos a ver. Okay. Y después mi confirmación es como si se encendieran las luces y ahora puedo ver dónde están las cosas. Y empiezo a preguntarle a Dios, bueno, ¿dónde quieres que esté? Y así, al rezar ante el Santísimo Sacramento, yo era un joven católico, y dije, bueno, Dios, ¿qué quieres? Pensé, bueno, ya sabes, soy católico, así que debería empezar a pensar en el sacerdocio. ¿Por qué no? Comillas, punto. Tenía una forma muy lógica de abordarlo. Y así, ya sabes, leí el catecismo. Oh, claro, sí, creo en todo eso. Y luego pensé, bueno, necesito saber cómo funciona la iglesia. Así que leí el Código de Derecho Canónico. Sí, y había todo tipo de cosas que realmente no entendía. Pero las cosas que entendía, decía, sí, vale, eso también tiene sentido. Comillas. Y, bueno, mientras tanto, empecé a intentar que otras personas se unieran a la iglesia. Vaya, así que fundé con acento agudo un club del Rosario en el campus. Vaya, y empecé a enseñar a la gente a rezar la liturgia de las horas. Vaya. Sí. ¿Y quién te enseñó eso? En realidad, mi hermano. Oh, qué bien. Vaya, bueno, ¿tu hermano sigue siendo monje? Sí, ¿se ha hecho monje? Ah, vale, bueno, mi hermano, bueno, ¿qué le ha pasado? Sí, solo un comentario. Sí, punto. Sí, estamos interesados en su historia. Cuando está en Singapur, puede contar su propia historia. Estaremos encantados de tenerle. Y, básicamente, lo que empezó a pasar fue que también estaba convirtiendo a muchas personas con este celo juvenil. Y, bueno, había una chica en particular con la que hablaba hasta altas horas de la noche sobre teología, ¿no? Y especialmente ahora es cuando la teología del cuerpo, Juan Pablo II, era muy popular. Oh, sí. Y él le hablaba y le decía, tu cuerpo es un símbolo. Y ella decía, ¿un símbolo de qué? Comillas, punto, comillas. De acuerdo. Y él la ayudó a volver a practicar la fe. ¿Verdad? Y ahora tienen 2 niñas. Encantador. Maravilloso, maravilloso. Así que se casaron. Viven en Honolulu. Encantador. Y él siguió ese camino. Nunca se hizo monje. Y yo fui en la otra dirección. Y así demuestra cómo la providencia de Dios obra en nuestras vidas. Nunca sabemos qué esperar. Dicen que el hombre planea, pero Dios es quien dispone. Así que Él es quien dirige nuestros caminos en última instancia. Vaya. ¿Ha habido algún desafío en tu viaje, en tu propio viaje? Oh, claro, sí, quiero decir, absolutamente. ¿Verdad? Claro, sí, así que diría que algunas de esas cosas fueron difíciles. Pero también me recuerda a un dominico del siglo XIII. Santo Domingo fundó la orden de predicadores en la Edad Media. Y uno de sus primeros compañeros dijo, me encanta ser dominico. Me temo que tendré que hacer mucha penitencia en el purgatorio.
Dios mío. porque estaba tan alegre en su vocación. Dice, no estoy renunciando a mucho, estoy recibiendo mucho, ¿verdad? Comillas, punto, comillas. Y acentos, y luego hay de super máxima seguridad. Estas son personas que mataron a alguien en prisión. Vaya, Y ahí fue donde me enviaron. vaya. Y pensé, no sé nada sobre la población carcelaria. Quiero decir, ya sabes, no soy un tipo que dé miedo, no tengo tatuajes ni nada de eso. Y recuerdo que llamé a mi madre y me dijo, mi bebé, porque es preocupante, por supuesto. Y a veces recibimos tareas para las que sentimos que no estamos listos. ¿Verdad? Pero Dios nos da la fuerza para hacerlo. Sí. Y fui allí y trabajé con estos hombres. Estaban en jaulas, había un guardia con una pistola. Dijo, padre, no les dé la mano. Te romperán las muñecas. Y esa no fue una tarea fácil. Como saben, a veces tenemos dificultades personales. Dificultades con la comunidad. Bueno, pero así es la vida en todos los sentidos, ¿no? Si les pregunto a mis amigos sobre el matrimonio, no siempre es un camino de rosas. A veces es un camino de rosas. Pero como usted dijo, en todas las vocaciones hay cruces. Exactamente, claro, pero también hay rosas. Sí, sí, las rosas y las espinas. Sí. Así que creo que son iguales. Vamos a dejarlo hasta acá, por si alguien quiere subir. Pero sí, mi hermano, el punto es que 4 generaciones anteriores a este sacerdote habían sido pastores, imagínense. Pero no tienen la verdad. Eso es triste, porque imagínense las 2 anteriores generaciones anduvieron en el camino equivocado. No descubrieron la verdad, o si la descubrieron, la rechazaron. Porque ¿cuántas personas ha visitado usted, mi hermano? Dialoga y les presenta lo que dice la Biblia y los rechazan. Sí. ¿Ha encontrado en estos días, hermano, usted algunos que rechacen lo que la Biblia dice en este caminar suyo de evangelizando, pues, familias? Sí, hermano, bueno, una familia protestante me dijeron que no, que otro día, que iban a hablar otro día, que ahorita no, que le avisamos. Y yo le dije, pero si es que vamos a leer la Biblia. Quiero que leamos la Biblia, ustedes juntos conmigo, estudiemos, ocupemos un rato para que dialoguemos. ¿Cómo es posible que solo vamos a compartir una taza de café, un plato de comida, pero la palabra de Dios no? Si ustedes supuestamente practican la palabra de Dios y yo también, ¿por qué no estudiamos sobre ella? Usted no me hable lo que usted piensa, como decía Jairo allí, es que yo pienso, pero es que la cuestión no está, es que yo pienso, es que lo diga ella, dijo el padre Luis Toro, que lo diga la palabra de Dios. Entonces, ni modo, me rechazaron, no me dieron la oportunidad de dialogar, como otros que sí, y así va este asunto. Está apagado su micrófono, hermano. Es por miedo, hermano, que rechazan. Es por miedo. Sí, yo digo que, mire, ayer yo me reía en el trabajo, porque ellos saben de que yo voy por las casas de ellos, no seguido, así voy salteado. Entonces ayer me contaban unos muchachos que me ayudan a trabajar a mí, de una familia protestante, pues, que le fui a decir al muchacho hijo de él, cuidadito, te vas a hacer católico porque te van a venir a visitar. Y entonces yo me reía por eso. Él le dijo, les llegó, dicen, a decirle, cuidadito. Y ellos piensan que es que uno, es que va a decirle cosas inventadas. Y cuando uno vamos a tocar un tema, especialmente los temas que ustedes no creen. Es fácil para entrar y debatir con ellos, pero tenga la Biblia en mano para que estudiemos, porque muchas veces hay diálogo o se grita el uno y el otro,
pero eso no sirve. Yo si me van a gritar y se va a molestar, lo siento. Quise estudiar con usted, quise leerle la Biblia, quise predicarle, pero si usted me cierra las puertas, ni modo. Pero cuando se abren las puertas, se da la oportunidad, entonces con todo el amor de mi corazón, a una joven pues me dijo, ella había dicho que ella católica jamás, nunca, nunca. Ahora está visitando la iglesia la muchacha. Pero me puse a estudiar con ella, tenga la Biblia, estudiemos. Vamos a ver, esto ustedes no lo hacen allá. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Vamos a ver qué él enseña la palabra de Dios. Entonces qué bonito es mostrar, ir con la palabra del Señor a enseñar. Sí, hermano. Hermano, Adelante. ¿y cuál es el temor? Sí. Si tienen la verdad, mi hermano, si tienen la verdad, pues que lo demuestren. Ahí es el punto. Ahí Sí, es, en realidad, tienen, imagínense que yo estoy empezando a estudiar y me tienen pavor. Ellos ya saben que yo llevo esa misión de visitar sus hogarcitos y me tienen miedo, hermano, si estoy, estoy iniciando, pero digo, eso me anima a seguir adelante. Y digo yo, hombre, tengo que seguir y gracias a Dios que el Padre me dio ya la oportunidad. Si me dice no vayas a formar cosas fuera de línea, dice, llega y habla, preséntales la iglesia católica. Sí, Leo, con mucho gusto, Padre. Así es que si alguien se pone, como decimos, al brinco y no quiere y rechaza, pues no hay problema. Yo lo dejo. Pero si quiere discutirme, pero ilegalmente, no me va a mostrar, no me va a decir, no va a agarrar la Biblia como lo hace el señor Hugo Albornoz, que anda gritando sobre la iglesia, pero con la Biblia en la mano y nunca lee ni una cita. Entonces, eso no sirve. Hay que ir con la palabra, mostrar con educación. Mire, ¿qué piensa usted de este texto? Me decía un joven de esos mismos, hermano del que le fueron a advertir que yo iba a llegar. Dice, en la tierra no hay quien perdone los pecados. A ver, leo yo, léame, está bien que diga eso. Ahora usted me va a leer en las Sagradas Escrituras que ampare lo que usted está diciendo. No, dice que yo leí un texto en la Biblia que habla sobre que solo Dios tiene poder para perdonar los pecados. Pero como lo leyó y no lo tiene en mente, mire, Leo, yo sí le voy a mencionar textos que sí. Y yo sí le voy a mostrar que sí, que los hombres, Dios los dejó para perdonar los pecados. Y mire, le di 2 textos y no volvió a hablar otra palabra. Entonces es falso lo que usted está diciendo. Escuche bien, leo San Juan 20:21. A quien ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quien ustedes se los retengan, les serán retenidos. Ahora leo, hábleme usted sobre de ese texto, analice las palabras y hábleme usted de cómo entiende usted ese texto. No dice que no hay, es que no hay. No, Leo. Métase al texto. Escuche bien, Leo. A quien ustedes les perdonen los pecados y usted me dice que no. Y le está diciendo Jesús a los apóstoles, a los hombres, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahora, a ver, deje de estarme diciendo que no y que no. Piense en las palabras del texto. A ver, Leo, explíqueme ese texto usted, cómo usted lo entiende. Se cerró la boca y no volvió a hablar. Entonces es bonito mostrar con la palabra, hermano, maravilloso. Fíjese que en casos así, lo que se tiene que hacer, si es un caserío, poner sonido, porque si van a rechazar que usted llegue
al menos que escuchen por el sonido. Aunque van a decir, como acá, no, no hablen con ellos, con estos fulanos que andan predicando. No, ni se les ocurra escucharlos. Esos hombres andan endemoniados. Entonces, les meten miedo para que no escuchen la verdad. Porque si anda un endemoniado, mi hermano, usted sabe que hay autoridad y pues no le tenemos miedo a eso. Pero ellos, a la verdad, a cargar la verdad, es andar endemoniado. Para ellos la verdad es un demonio porque los deja al descubierto. Ese es el punto. Si la persona abre su corazón, no va a perder nada. Saque su Biblia y dialoguemos. No le estamos ofreciendo que vamos a hacerle un daño. Le vamos a llevar la palabra de Dios. ¿Cuál es el miedo? Hermano, si usted en la calle, usted va y alguien le dice, quiero dialogar con usted, saque su Biblia. ¿Usted se va a enojar, hermano? No, para nada, hermano. Se pone feliz. Sí, exacto. Y yo, hermano, yo puedo pasar todo el día. Y si viene a la casa, aquí aquí no se preocupe de comida. Comida, no se preocupe, almuerzo, cena, no se preocupe si nos llega la noche, aquí comemos. Lo que coma yo va a comer usted. Pero vamos a aprovechar el tiempo, vamos a dialogar. Se acabó todo lo que tenía que hacer, se acabó. Sí. Vamos a dialogar. ¿Por qué no hizo eso Carlos Rivas? Miren, nosotros andábamos allá, pues, con el hermano Vicente, con un montón de maletas. Vénganse, pasen adelante. Aquí vamos a almorzar. Aquí no se preocupen, aquí van a dormir. No, varón. No. Y se fue. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la verdad. Le tienen miedo a la verdad. Nosotros no. Aquí sube el que quiera subir si es respetuoso. Si es respetuoso, mi hermano. El que subió Jairo era muy respetuoso. Hacia nosotros, a la palabra de Dios, no, mi hermano. Cierto. Así es que, mi hermano, hay que seguir adelante. Y pues allí tiene, ¿a cuántas horas está Alberto Fonseca de donde usted? Está larguísimo, hermano. Está largo. Yo estoy en la mera frontera. Honduras. Aquí, a la mera. Y ya, hermano, Alberto. Pero no sé, no hemos platicado. Está casi a la misma distancia que El Salvador. Yo creo que sí, hermano, porque de Managua yo siento que está cerquita la frontera ya con El Salvador. Porque el Espino es parte de El Salvador, ¿verdad? Sí. Sí, está largo. Y voy a tener que hablar en realidad con hermano Alberto. La vez pasada me había dicho que me iba a apoyar en algunos material y no he vuelto a hablar con él. He estado hablando con unos muchachos acá cerca que estudiemos y los tengo, pues les voy a poner un día para que vengan y platiquemos aquí en la casa al respecto. Y ellos están de acuerdo de que trabajemos en la apologética. Y pues no los hemos reunido para hablar. Que no estamos cerca, estamos retirados también. Oh, mi hermano, yo estoy esperando que las cosas cambien. Porque a mí me habían invitado, pero tuvimos problemas en la entrada. No porque me habían invitado a su país,
Pero sí, pues me encantaría conocer su país. Aquí hay, hermano, aquí hay excursiones a Managua. Hay Sí, excursiones. Así nos pudiéramos conocer, que yo hiciera el esfuerzo y usted hiciera el esfuerzo y encontrarnos por allá. correcto. Para Qué compartir. maravilla. Sí, porque realmente, hermano, pues para eso estamos. Yo ya le voy a llamar a mi hermano y al hermano Vicente y les voy a decir, salgamos el domingo al mercado a predicar. Que salgamos, mi hermano. A mí me hace falta. A mí me hace falta. Es que yo siento algo, pues, energía. Siento esa fuerza al pensar que voy a encender el sonido y voy a agarrar el micrófono. Uf, eso es una belleza. Bueno, se salió mi hermano, se le cayó la señal. Vamos a ir terminando ya, mis queridos hermanos. Quiero ver si está alguien conectado para compartir un momento. Quiero ver si está... No, no hay ningún conocido, ningún amigo aquí, pues, para dialogar. No, no veo a ningún amigo que esté libre. Así, pues, amigos. Así que, mis queridos hermanos, vamos a ir terminando. Vi que por aquí estaba Elvis. Elvis, ya tenemos ratos de no hablar y sí veo por acá a mi hermano César, pero vamos a ir terminando ya, mis queridos hermanos. Así que bendiciones, un fuerte abrazo para todos y que viva Cristo Rey. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos el día de mañana.